Estamos de vuelta, amigos televidentes. Tenemos ya la presencia de doña Carol Murillo, socióloga, analista, catedrática y analista política. Carol Murillo, antes de iniciar, voy a aprovechar, y lo tenía pensado, pero ya que tú estás presente, voy a aprovechar que tú eres manaba, que eres manabita, para extender mi solidaridad a través tuyo y a través de las cámaras de televisión al pueblo de la provincia de Manabí, a los ciudadanos de la provincia de Manabí. Mi abrazo solidario. Porque no puede ser que por un ambiente crispado y por intereses de carácter político electoral, independientemente de quienes ven, de dónde vengan, se haya realizado los comentarios a través de las redes sociales en contra de un pueblo que ha demostrado dignidad, ha demostrado valentía, ha demostrado perseverancia. Eso yo rechazo todo acto de violencia en ese sentido, porque haber dicho lo que se dijo a través de las redes sociales en contra de un pueblo como el de Manabí, de un pueblo digno como el de Manabí, hay que rechazarlo. Eso no es otra cosa que una miseria humana. El haber expresado y utilizado las redes sociales para irse en contra de todo ese pueblo digno, que además son nuestros hermanos, hay que rechazarlo, venga de donde venga. Carol Murillo, buenos días, bienvenida. Buenos días, Carlos. Quiero agradecerte en nombre del pueblo manabita el haber expresado tu solidaridad. Es verdad, el día de ayer, lamentablemente, un sector de los usuarios de las redes sociales, no sabría decir si tienen una tendencia o no de un partido político, pero hicieron expresión de odio, de discriminación, de regionalismo, que pareciera que había desaparecido del lenguaje de nuestro país, y rechazo, al igual que tú, todo aquello. Más bien, estuve allá el fin de semana, yo voto todavía en mi provincia, es una oportunidad para viajar allá. La gente estaba muy alegre, muy comprometida, la gente estaba votando, estaba ejerciendo su derecho democrático al voto, y así que esa gente en medio de la desgracia tiene mucha altivez, mucha dignidad y mucha gratitud con la actitud y el comportamiento del gobierno en los últimos meses después del terremoto. Que no podía ser de otra manera, porque todo gobierno está obligado de atender a un sector de la población que ha sufrido una catástrofe producto de la naturaleza, que no se puede controlar. Es decir, saquemos ese tema de la política, por favor. Saquemos ese tema de la política. Bueno, entremos en materia, Carol Murillo. Evaluación de la campaña y del proceso electoral. Bueno, a diferencia de muchos analistas, me parece que uno podría aprender algunas cosas del resultado, aún siendo este todavía no definitivo. En primer lugar, yo creo que uno podría ver el escenario político nacional como alineaciones respecto de una visión de país. Esa alineación tiene que ver, por ejemplo, con la alineación de la derecha. Ha recuperado un espacio, yo no diría que un espacio orgánico, pero sí un espacio reactivo frente a aquello que no comprende, aquello que el gobierno nacional ha hecho durante 10 años, que no es solo gobernar y administrar el Estado, sino cambiar algunas cosas, reinstitucionalizar el país, cambiar la visión de lo que se tenía del Estado, hacer mucho trabajo en la inclusión, etcétera. Y el otro modelo que paradójicamente lo tenían los otros 7 candidatos, todos los otros 7 candidatos. Yo tengo la teoría, y la escribo hoy en un artículo en Diario El Telégrafo, que pareciera que realmente todos querían que se pusieran de acuerdo para tener una sola candidatura de oposición que enfrentara el proceso de la Revolución Ciudadana. Bueno, de hecho fue así. Hubo 7 candidatos. Hubo varios intentos para aquello. Hubo varios intentos, pero creo que a la final la estrategia fue otra. La estrategia fue presentar 7 candidatos para dispersar el voto. Y en esa dispersión favorecer a un candidato, que es el candidato que se está disputando el segundo lugar con un margen no muy corto. El margen para la segunda vuelta es 1, pero el margen entre un candidato y otro es alto, el 11, el 12%. Entonces, esa dispersión y canalizar los votos para una tendencia de derecha, la vi más clara, ¿sabes cuándo? Cuando la señora Viteri
le expresó inmediatamente el apoyo y algunos otros sectores. O sea, ya era algo acordado, ¿estás diciendo? Me dio la impresión... Una hoja de ruta preestablecida. Me dio la impresión, me ha dado la impresión de que simplemente fue una especie de estrategia temporal, coyuntural, para medir también ciertas fuerzas y para luego negociar apoyos. Me parece, esa es mi lectura, digamos, a 24 a 48 horas del hecho. Esta dispersión, 8 candidatos, de los cuales uno oficial y 7 distintos, más le perjudicaba a Lenín Moreno que a Guillermo Lasso. Correcto. Ese es tu punto. Esa es mi lectura. Le dispersaba en el sentido de que muchos votos pudieron ir a Lenín Moreno. Muchísimos votos. Algunos por ideología quizás no, pero cuando tú haces el análisis de un personaje político como, por ejemplo, Paco Moncayo, una candidatura terriblemente artificial porque si nosotros somos honestos con lo que ha sido la izquierda más radical, digámoslo así, él era la última persona que podría ser el representante de esa izquierda, que podría hacerle contraposición a un candidato o a un proyecto político como el encabezado por el presidente Correa. Era imposible pensar que él fuera el gran contradictor. El gran contradictor era realmente el señor Lasso o la señora Viteri, los dos candidatos de la derecha. Algún analista que escuché inmediatamente después de las elecciones decía una cosa que no me parece descabellada. Quizás la exigua y realmente penosa votación que tuvo Paco Moncayo se debe porque se fue más, en su discurso, en su campaña, se fue más a la derecha que a la izquierda que supuestamente representaba. Pero a eso iba, a ver, Paco Moncayo no deja de ser una persona respetable, independientemente de su accionar político o de su posición ideológica, es una persona respetable. Es decir, Paco Moncayo entra a esta estrategia a sacrificarse cuando las encuestas desde un principio no le daban mayor posibilidades, porque es una votación muy baja, a 2 puntos de Dalo Bucaram, nada más. Mire, yo no sé, cuando yo te digo que los 7 candidatos dispersaron el voto, yo no estoy diciendo que esa fue una estrategia que se sentaron los 7 a planificarlas. Fue casi como sucede a veces en estos fenómenos donde las masas intervienen y donde sectores políticos interesados, con intereses económicos concretos, regionales, económicos, empresariales, industriales, etcétera, son a veces pactos a veces inconscientes, pero que funcionan en las estrategias y en esos estudios que se hacen sobre las masas, sobre los votantes, cómo es el perfil de un ecuatoriano cuando vota, cómo es la persona en el momento, sobre todo cuando tuvimos los últimos 7 días una campaña sucia, absolutamente emocional y moralista. O sea, en las campañas casi nunca, Carlos, aunque los racionales digan que en las campañas se disputan propuestas de gobierno, modelos de Estado, modelos económicos, sistemas políticos, a la hora de la hora, la gente vota emocionalmente, sí, porque la última parte de la campaña es una campaña absolutamente del hígado. Si tú miras la campaña sucia, sobre todo la que se concentró en las redes sociales, es una campaña que no te invita a pensar. En las redes sociales, Carlos, no hay conciencia democrática. Y esa libertad de expresión supuestamente que interpreta el sentir de la gente no tiene nada que ver con el conocimiento racional de lo que significa un Estado, una democracia, el ejercicio cívico de la ciudadanía. No creo, y esta campaña me ha ratificado en esa visión. Pero en esa misma línea de pensamiento donde no hay la racionalidad que de pronto es el deber ser y al cual yo apoyo ese deber ser, o sea, en eso soy un idealista, el día de mañana va a ser un día especial. El presidente del Consejo Nacional Electoral ha anunciado que el día de mañana va a haber los resultados oficiales una vez que se haya resuelto este tema de las actas rezagadas, llámese por inconsistencia o por otro tipo de motivo. Pero sin embargo estamos viendo ya una presión, y una presión como diciendo a la brava, aquí vamos a braviar. Tiene que haber segunda vuelta, no me importa si es que del escrutinio final diga lo que diga, tiene que haber una segunda vuelta. Eso ya refleja entonces ese nivel de ánimo, ese nivel de presión que se quiere generar en las calles, no de la ciudadanía, sino de un sector específico, que en este caso son los simpatizantes del candidato Guillermo Lasso. Mire, yo tendría que decir ahí unas 3 cosas. La primera, desde antes de la campaña, del final del día de las elecciones, se comenzó a hablar de fraude.
para ir deslegitimando y crear un ambiente de incertidumbre, de duda, de sospecha. Si hubiera habido fraude, no estaríamos en la situación que estamos. Yo creo que con algunos errores... Si hubiera habido fraude, Lenín Moreno no hubiera ganado ya. Exactamente, el mismo día domingo. Segundo, yo creo que sí ha habido errores del Consejo Electoral en un sentido. Han tenido fallas comunicacionales horrendas. Es decir, no han sabido comunicar el proceso y la forma en que se estaban contabilizando los votos. Por ejemplo, esto de las mesas con problemas, esto de las mesas que se están contabilizando y que tienen problemas en las actas, no ha sabido ser comunicado. No es que se están demorando en el 10% de lo que falta. Se están demorando porque hay actas y hay que revisar las juntas con mucho tino. El segundo error es pensar que porque la tecnología existe, los resultados son automáticos. Si recordamos los resultados de la última elección estadounidense con Trump y Hillary Clinton, se demoraron un montón. Tanto es así que después de 3 o 4 días se supo que un sector de la población, el voto popular de los estadounidenses, fue más a favor de la señora Hillary Clinton que a favor del señor Trump. Pero en la ecuación que tienen ellos para elegir al presidente, obviamente ganaba el señor Trump. Pero los resultados primeros dijeron que eran el señor Trump. Los resultados finales estuvieron después. Y una tercera cosa, mira, los votos o las elecciones se ganan con votos, no con violencia frente a un tribunal o un consejo electoral. De parte de la candidatura de Lenín Moreno, ha habido, yo creo que tranquilidad, no ha habido movimientos en las calles, no ha habido violencia, no ha habido pelea, todo el mundo está esperando tranquilamente los resultados oficiales de las candidaturas. Sin embargo, la otra candidatura, la que supuestamente está en segundo lugar, con sus personas, con su gente, está creando un ambiente de zozobra y de incertidumbre. Pero yo quiero decirle al país que ese ambiente de zozobra no es a nivel nacional, sino en ciertos sectores del país, en ciertos lugares como Guayaquil, etcétera, o precisamente en Quito, para crear opinión pública y establecer nuevamente un ambiente de duda. Yo diría que a pesar de la demora debemos esperar. Ahora, claramente esto respondería a una estrategia de creo, te pregunto, ¿por qué razón? Es decir, a ver, a la hora del té, Guillermo Lasso pierde la primera vuelta electoral con una diferencia de 11 puntos. Oye, 11 puntos es bastante. Pero sin embargo, se ha creado o se ha permitido crear una percepción, o para ponerlo en una metáfora, una sensación térmica política electoral de forma positiva hacia él. Es decir, ahí es evidente que ha habido una estrategia, si a eso le agregamos el tema de la campaña anterior para posicionar el tema fraude. ¿Ahí no ha habido de pronto también una falta de capacidad de reacción, en este caso de la campaña de Lenín Moreno? Es posible que sí, porque fíjate tú que después de 10 años de un proceso político tan importante y tan potente como ha sido el nuestro, dirigido por el presidente Correa, que un candidato nuestro como Lenín Moreno haya sacado casi el 40%, después también de una campaña perversa, infame y llena de calumnias, nadie está pensando en ese 40% de la población. Yo creo que hay un irrespeto por ese 40% de la población. Ese irrespeto es terrible porque ese 40% además tiene un voto tremendamente popular. El voto de Lenín Moreno tiene que ver con la identificación de un proceso político, de un modelo, de una situación que ha cambiado por completo el país. No es un voto de odio, no es un voto de revancha, no es un voto contra alguien, Carlos. Es un voto a favor no solo de un personaje, es a favor de todo un equipo de trabajo, porque si vemos las candidaturas de los asambleístas, también vemos que hay un gran apoyo nacional. Entonces, cuando tú ves eso, la otra candidatura que está reclamando su segundo lugar lejano del primero, estamos viendo ese irrespeto. Y cuando comenzamos nosotros a hablar al principio sobre lo de Manabí, es más irrespetuoso todavía, porque las personas al margen del terremoto que escogieron al candidato Lenín Moreno también merecen respeto. Ver, y hay algo que, y con esto ya quiero ir terminando, Carol, a ver, daría la impresión que en esta estrategia política lo que se quiere posicionar es el resultado de un exit poll y no el resultado oficial. Pero yo quiero invitar a los amigos televidentes en homenaje a la paz y a la estabilidad del Ecuador. Me refiero a la paz y a la estabilidad democrática del Ecuador. Es que aprendamos a analizar. Bueno, ¿cuáles fueron
los resultados de los distintos exit polls, que los mencionamos el día domingo, por cierto. OP, que es Opinión Pública de Ecuador, dijo 42.9. CMS dijo 44.2. Centro de Investigaciones CIES dijo 43.3. ICE Datos dijo 39.4. Me queda el tema Market, que si no me equivoco dijo también 38 o 39. Pero un exit poll, ¿qué es? Es una encuesta a boca de urna. Y los exit poll, independientemente de la consistencia técnica, de acuerdo a la ficha, muestra, 23 provincias, en el caso de OP, población, vamos a lo siguiente. Todas dicen más o menos un error, un porcentaje de error. Es decir, que si nos vamos al tema de CEDATOS, que le da 39.4 en el exit poll, el margen de error puede ser para arriba o puede ser para abajo. Si el margen de error de CEDATOS hubiese sido de un punto, con ese un punto, si hubiera sido para arriba, tendría 40.4 y hubiera ganado en la primera vuelta. Y es lo que se está discutiendo en este momento con lo que falta escrutar. Si hubiera sido para abajo, hubiera tenido 39.4 menos 1, 38.4. Es decir, lo que está sucediendo en el Consejo Nacional Electoral responde a estas mismas cifras, que están jugando con el margen de error. Carol Murillo. Correcto, correcto. Lamentablemente, el modo en que se manejaron las cifras antes y después del proceso electoral el domingo, tuvieron esta movilidad y movieron unas ciertas subjetividades, y las movieron a través del fenómeno que te digo que en esta campaña cobró muchísimo valor, que fueron las redes sociales. Pero al margen de eso, Carlos, yo creo que hay que esperar los resultados. Y sea cual sea el resultado, hay que respetarlo. No solo que hay que respetarlo, pero las personas en ambos bandos tienen que defender una cosa, que han ejercido con libertad el voto. Carlos, las sospechas y todo ese discurso deslegitimador de lo que sucedió con el Consejo Electoral debe terminarse. ¿Por qué? Porque las elecciones mostraron que el Ecuador vive un sistema democrático y no la dictadura, que muchísimos opositores han posicionado en algunos espacios internacionales. Vivimos una democracia. Tan es así que se están disputando voto a voto con décimas, como ha sucedido en otros países, como sucedió recién en el Perú, el primero o el segundo lugar. Y si hay segunda vuelta, creo que nosotros, quienes, por ejemplo, optamos por la opción, votamos por la opción de Lenín Moreno, defendemos ese proyecto, también tenemos el derecho de defender democráticamente esos votos y hacer que se respete la voluntad de esa persona y que no se cause ni burla, ni escarnio, ni deslegitimación por haber escogido esa opción. No importa si esa persona es de Guayaquil, de Ambato, de Portoviejo, de Manta, de Quito, de cualquier ciudad, no importa eso. Eso se ha hecho democráticamente. Y creo que también, así como ellos, creo que también tenemos derecho de defender eso en las calles, pero no de manera violenta. Nosotros no vamos a ganar las elecciones pateando las puertas del Consejo Electoral. Nosotros vamos a ganar las elecciones respetando las reglas democráticas, vamos a ganar las elecciones pensando que tenemos un gran proyecto político y que hay un 40% de la población que tiene confianza en ese proyecto político y en un líder como Lenín Moreno. Gracias, Carol Murillo, por estar con nosotros. Y por cierto, amigos televidentes... Gracias a ti, Carlos. A ti por haber compartido tu análisis. Por cierto, amigos televidentes, primero ratifico mi solidaridad con el pueblo de Manabí, un pueblo digno, un pueblo que nos ha mostrado altura, un pueblo que nos ha mostrado perseverancia, un pueblo que nos ha demostrado que se sabe levantar a pesar de la desgracia. Un pueblo que merece respeto. Mi abrazo solidario a los hermanos de Manabí. Pero por otro lado, queridos amigos, cuando yo vengo y me siento aquí frente a una cámara, cuando entrevisto al presidente de la República, yo no vengo a ocupar una silla. Yo no vengo a posar ni a hacer la estrellita de Navidad. Yo vengo a interactuar con ustedes. Porque lo que me interesa, amigos televidentes, es la generación de pensamiento. Lamentablemente en toda sociedad hay extremos. Y cuando entramos a procesos electorales, esos extremos se intensifican. Pero hay un gran porcentaje de la población que sí quiere pensar, que sí quiere entrar a la racionalidad de ese deber ser que necesita un país. Cuando yo veo, y esto no está dirigido ni sesgado, pero cuando yo veo que hay alguien que se para frente al Consejo Nacional Electoral, es que tienen que decir los resultados hoy porque si no los vamos a buscar donde sea porque sabemos dónde van a estar. Eso, queridos amigos, es un tipo de violencia que no queremos tener en el país y que si no la cortamos a tiempo, esto va a crearse en una bola de nieve que después lo vamos a lamentar.
Se puede decir que el presidente de la República ha generado esa violencia por el estilo de confrontación. Yo no entro a discutir eso. Cada uno tiene su percepción. Pero 2 errores, en casos que así sea, no son una solución, amigos televidentes. Rechazo todo acto de violencia. Si hay una segunda vuelta, entonces vivamos un proceso electoral en paz. Y si el Consejo Nacional Electoral el día de mañana da como ganador a Lenín Moreno porque ha alcanzado el 40%, que entre paréntesis, como lo dije, aún considerando los datos de ese dato, este puede llegar al 40% y aún faltando lo que falta por escrutar, matemáticamente le alcanza. Mi deber y mi labor es presentar los 2 escenarios, pero son ustedes, los ciudadanos, los que tienen que considerar si quieren ese tipo de violencia o quieren recobrar en el país una madurez necesaria para ejercer la política. Que se inaugure entonces desde la ciudadanía la necesidad de contar con sujetos políticos con pensamiento, con seriedad y con responsabilidad. Soy Carlos Rabascal. Esto fue Ecuador Vive en Democracia y este es su medio público, Ecuador TV.